noches, estimados cursantes. Nuevamente vamos a platicar sobre nuestra materia, Derecho Bursátil, el cual hemos mencionado en repetidas ocasiones. Es una materia en el pensum de la carrera de Ciencias Jurídicas que se ha incorporado recientemente al plan de estudio nuestro. Siempre hay que tener en cuenta lo que hemos establecido en las pláticas preliminares, cuando nos referíamos de que había un paraguas grande, así le llamé yo, y ese no es invento mío, ¿verdad? Hay planificadores alemanes que así esbozan cierto tipo de materia para poder establecer los diferentes sistemas o subsistemas que componen el sistema general. Y decía en esas ocasiones que el sistema general, o sea, es el sistema financiero. Por lo tanto, hemos establecido que dentro de los componentes, uno de ellos es el derecho bursátil y el otro es el derecho bancario. Ninguno de los dos está desligado completamente, sino que interactúan entre sí, lo que significa que para tener un conocimiento sumamente ampliado de esta materia, hay que conocer también algunos componentes del sistema bancario, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando yo cursé mis materias, estudiábamos el derecho bancario y estudiábamos quizá unas 12 leyes de derecho bancario. Y igualmente aquí nos estamos refiriendo y hemos enmarcado nuestra clase en dos leyes, la ley de el mercado de valores y la ley de la superintendencia, la supervisión, la ley de supervisión, que le da origen a la superintendencia de valores. Y dentro de la materia de derecho bursátil mencionamos los operadores del derecho del mercado de valores y nos referimos a los emisores, las casas corredoras, las casas corredoras de riesgo, y hemos ido desarrollando esa idea a lo largo de nuestras pláticas. Sí, hay que centrar la idea principal de nuestra materia en el mercado de valores, ¿verdad? Porque es ahí donde se da todo el aparataje y el juego de los que intervienen dentro de la bolsa de valores. Y por eso que estábamos viendo en ocasiones anteriores, y vamos a continuar esta y otra charla quizá final sobre cómo opera esta bolsa de valores. Y estamos hablando
comenzamos a trabajar en la última clase sobre los corredores de valor, y dimos la naturaleza, cómo nacen jurídicamente y cómo se integra las casas. Dentro de esa parte, ¿verdad?, estudiamos cómo en estas sociedades, ¿verdad?, intervienen accionistas, ¿verdad? Todas las sociedades anónimas que funcionan dentro de la bolsa de valores son sociedades anónimas, ¿verdad? Y eso nos lleva a que también, fíjense, tenemos una vinculación, ¿verdad?, obligada con nuestro código mercantil, ¿verdad? Así que alrededor de todas esas legislaciones es que gira toda esta materia del mercado del derecho bursátil. Entonces ya hablamos, pues, sobre la parte constitutiva, la naturaleza jurídica de las casas de corredores, y vamos a continuar desarrollándola para dejar este tema agotado. Decíamos entonces que las casas corredoras tienen también ciertas prohibiciones, se establecen también ciertas prohibiciones, y dice el artículo 57: no podrán ser accionistas, directores o administradoras de casas de corredores. Letra A. Los deudores del sistema financiero por créditos a los que se les haya constituido reservas de saneamiento del 50% o más del saldo, así como sus cónyuges o parientes dentro del primer grado de consanguinidad. Esta inhabilidad será aplicable también a aquellos directores que el 25% o más de las acciones de sociedades que se encuentren en la situación antes mencionada. Esta prohibición persistirá mientras subsista la irregularidad del crédito. Es natural, ¿verdad? Es natural que las sociedades que van a operar dentro de tanto de emisores como de las casas corredoras, pues deben de tener una de las condiciones que hemos venido insistiendo en decirla, es la solvencia financiera, y no solo la solvencia financiera, también ética y moral, porque si bien a veces no se dice expresamente, pero está incluido dentro del análisis de la constitución de la sociedad en la parte ética y moral de los accionistas. Entonces dice que los deudores del sistema financiero por créditos en que se haya constituido reservas de saneamiento del 50% o más del saldo no podrán ser miembros, accionistas, directores o administradores de casas de corredores, así como sus cónyuges o parientes dentro del primer grado de consanguinidad. Esto de los grados de consanguinidad, pues ustedes deben de recordar, es un tema que estudiamos en derecho civil. Esta inhabilidad será aplicable también a aquellos directores que el 25% o más de las acciones de sociedades que se encuentren en situación
antes mencionada. Y esta, fíjense que además establece: esta prohibición persistirá mientras subsista la irregularidad del crédito. Por supuesto, todos los accionistas, y en la mayoría, yo diría en la mayoría de los casos, a veces entran en situaciones económicas difíciles, o las empresas no rindieron lo suficientemente dentro de lo que se había proyectado y caen en situaciones deficitarias. Pero lo justo, ¿verdad?, y lo correcto es que en la mayoría de los casos estos accionistas caen en estos déficits, pero fíjense que la ley es sabia, dice que esta prohibición persistirá mientras subsista la irregularidad del crédito. Una vez que se ha resuelto la irregularidad de los créditos, pues indudablemente quedan habilitados como para poder asumir los cargos que hemos estado mencionando, ¿verdad?, de accionistas, de directores o de administradores. La letra B, el literal B dice: los directores, funcionarios o administradores de una institución del sistema financiero que haya incurrido en deficiencias patrimoniales del 20% o más del mínimo requerido por la ley, que haya requerido aportes del Estado para su saneamiento o que haya sido intervenida por la superintendencia, en la que se demuestre la responsabilidad de las personas mencionadas para que se haya dado tal situación. Indudablemente, cuando las sociedades están operando, están en manos de funcionarios, directores, administradores, y que hayan incurrido, dice, en deficiencias patrimoniales del 20% más del mínimo requerido. ¿Se acuerdan que se establecía en una de las disposiciones que estas sociedades deben de tener un mínimo requerido para poder operar? Y además señala que haya requerido aportes del Estado para su saneamiento o que haya sido intervenida por la superintendencia, en la que se demuestre la responsabilidad de las personas mencionadas. ¿Cuáles personas mencionadas? Se refiere a los funcionarios o administradores de estas instituciones. Estamos hablando de las casas corredoras. A ver, muchas veces sucede que se confía la administración de una sociedad en personas que pueden tener la capacidad, el currículum adecuado, pero a veces, afortunada o desafortunadamente, tienen alguna deficiencia en cuanto a algunos manejos y hacen que estas sociedades pues rebajen su patrimonio, y esa es una responsabilidad de los que manejan, los que administran. Porque administrar significa, ¿verdad? Administrar significa, ¿verdad?, hacer uso de los recursos, tanto financieros, patrimoniales, como del personal que tiene a su cargo. Y la responsabilidad es llevarlo a la sociedad a un buen término. Esa es la responsabilidad de los administradores. Y entonces muchas veces caen en bajones
que hacen perder a las empresas, y a eso se le atribuye pues que estas personas que han desempeñado esos cargos ya no pueden formar parte de accionistas o directores o administradores de las casas corredoras. El literal C dice: los accionistas, directores o administradores de una casa de corredores que ha sido cancelada por la superintendencia, excepto que comprueben que no tuvieron responsabilidad para que se haya dado tal situación. La superintendencia, cuando estuvimos estudiando algunos elementos, algunas funciones, algunas responsabilidades de la superintendencia, era supervisar, vigilar, controlar el manejo de estas sociedades, de todas las sociedades que se van a inscribir en la superintendencia. Y estas casas pueden caer en malos negocios que la superintendencia tenga que actuar, y por supuesto cumpliendo los debidos procesos y apegado a las normas y a las disposiciones legales con que se cuenta, pueden cancelar una casa corredora de bolsa, ¿verdad? Así como nacen, ¿verdad?, también existen los procedimientos y la fundamentación legal para cancelarlas. Pero actúa además, dice, una excepción: que los accionistas, directores o administradores comprueben, ¿verdad?, que no tuvieron responsabilidad en que se haya dado tal situación, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, sucede que las juntas directivas de estas sociedades toman decisiones y hay directores que se abstienen de dar su voto por tal o cual decisión, ¿verdad? Y a eso se le llama voto razonado, ¿verdad? Entonces, igual como se da en las sentencias judiciales de grupos colegiados, hay magistrados que no votan a favor de algo que les parece que no está correcto, o no está pegado a la ley, y ellos razonan su voto, ¿verdad?, y dan una explicación escrita, ¿verdad?, por qué se abstuvieron de votar en esa decisión. Igualmente sucede en este tipo de entidades, ¿verdad? Un accionista, un director, ¿verdad?, un administrador, ¿verdad?, puede estar en desacuerdo con una decisión que toma la junta directiva y él razona su voto y lo exonera de responsabilidad, y ese documento, ¿verdad?, le servirá como prueba de que no tuvo ninguna responsabilidad, aunque la sociedad se haya cancelado por parte de la superintendencia, ¿verdad? Estos son los casos que se van presentando en todos estos tipos de sociedades. Permítanme, por favor, que esto se me movió. Se me movió esto.
se me movió y se me desconfiguró. Permítanme un instante. Voy a cancelar esto y lo voy a reactivar de nuevo porque se me perdió el texto. Vamos a esperar que cargue esto porque es un poco lento, pero decía, siempre hay casos de excepción. Una de las preguntas que yo les hacía en el examen pasado era si algunos accionistas que habían sido censurados o se les había impuesto alguna sentencia de retiro, podían ser accionistas, ¿verdad? Y la respuesta es que no, ¿verdad? Pero fíjense que previamente al final la respuesta correcta era que no podían, pero al menos que hayan sido rehabilitados, ¿verdad? Esa era, y fíjense que esa figura de la rehabilitación se va presentando constantemente. Nos vamos al literal D. Las personas que sean directores, administradores, funcionarios o empleados de otras casas de corredores y a los accionistas que posean más del 10% del capital accionario de otras casas de corredores. Estos no podrán ser accionistas, ni directores, ni administradores de una casa de corredora. Las personas que sean directores, administradores o funcionarios o empleados. Es natural, ¿verdad? Si es que aquí al final de cuentas cada casa corredora es una empresa que anda detrás de negocios y cada una se guarda sus datos, guarda sus reservas de información y de datos privilegiados que hemos venido mencionando, y estos no pueden formar parte de otra casa corredora. Y dice además, y a los accionistas que posean más del 10% del capital accionario en otras casas corredoras. ¿Por qué? Porque ahí hay intereses en todo ello, pero la ley, la disposición acá es que dice que posean el 10%. Una minoría pues no va a afectar las decisiones del 90%. Entonces la ley contempla la permisibilidad de que un 10%, aquellos accionistas que tengan un 10% en otras casas corredoras sí puedan formar parte de estas casas corredoras. Ahora bien, fíjense que la ley nos plantea a continuación los requisitos para ser director de casas de corredores. Requisitos. Nos señala el artículo 58. Los directores de casas de corredores deberán cumplir los siguientes requisitos: ser salvadoreños, centroamericanos y, en el caso de extranjeros, tener por lo menos 3 años de residencia en el país. Ser de reconocida honorabilidad, lo que hemos venido mencionando anteriormente. Y además les dice, y de competencia financiera. Hay dos cosas que deben de predominar:
la honorabilidad y la competencia financiera. Si estamos en un mundo de finanzas, de negocios, ¿verdad? Pero nos dice además que deben ser salvadoreños, centroamericanos y, en caso de ser extranjeros, tener por lo menos 3 años de residencia en el país. ¿Por qué le pide 3 años? Porque hay que conocer el mercado. Tienen que conocer sobre el manejo de nuestro sistema financiero, sobre las legislaciones que cuenta el país, ¿verdad? Una de las normas que todo abogado debe de saber y manejar es que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces los extranjeros, cuando vienen, la Constitución la estudian las leyes de los bancos, la ley de el mercado de valores, la de la superintendencia. Ellos conocen sobre el código de comercio, todas esas leyes, toda esa legislación deben de conocerla los extranjeros para poder decir que van a hacer y van a manejar eficientemente una casa corredora. Además de eso, el mismo artículo nos señala el siguiente artículo nos habla de las inhabilidades para ser director o administrador de casa de corredores. Artículo 59. No podrán ser directores o administradores de una casa de corredores los que carezcan de moralidad notoria y los que se encuentren dentro de las inhabilidades contempladas en el literal C, D, E del artículo 31 de esta ley, la cual ya hemos comentado, ¿verdad? No podrán ser directores o administradores de una casa de corredores los que carezcan de moralidad notoria y los que se encuentren dentro de las inhabilidades contempladas en los literales C, D, E del artículo 31 de esta ley. Ahora bien, otro de los temas que manejamos también fue las operaciones. ¿Cuáles eran las operaciones que se realizaban? Y en esa oportunidad yo les comentaba que estábamos viendo operaciones, ¿verdad?, de una manera general, de una manera general, por supuesto que están contempladas en la ley, pero en este capítulo, ¿verdad?, nos va a señalar la ley cuáles son las operaciones puntuales, expresas, que realizan las casas corredoras de bolsa. Esto lo encontramos en el artículo 60. El artículo 60 dice: las casas de corredores podrán realizar operaciones de intermediación de valores por cuenta de terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros son los que poseen el dinero, ¿verdad?, los que tienen sus ahorros y los que tienen sus finanzas florecientes, recibiendo de estos los valores y los fondos necesarios de conformidad a lo establecido en esta ley. Fíjense que las casas corredoras realizan operaciones de intermediación por cuenta de terceros.
También podrán otorgar créditos con la finalidad de adquirir valores. Podrán asimismo recibir créditos, realizar operaciones de reporto, efectuar actividades complementarias o afines, tales como operaciones de suscripción y colocación primaria de valores, dar asesoría en materia de operaciones bursátiles y otra actividad lícita relacionada con negocios de bolsa que la superintendencia los autorice dentro de los 45 días siguientes a la solicitud de una bolsa de conformidad a las consideraciones expuestas por esta ley en la referida solicitud. Entonces, fíjense que se amplía el campo de operatividad de las casas corredoras. Además de que realizan las operaciones de intermediación de valores por cuenta de terceros, también dice podrán otorgar créditos con la finalidad de adquirir valores, no para otro tipo de negocio. Las casas corredoras podrán otorgar créditos para adquirir valores y podrán recibir créditos. Las casas corredoras de bolsa pueden, a través del sistema financiero, adquirir créditos que les van a servir para financiar, ¿verdad?, a inversionistas, a otorgarle créditos a inversionistas que quieran invertir en la bolsa. Todas esas actividades, por supuesto, deben de ser autorizadas por la superintendencia de la bolsa de valores. Entonces, fíjense que el campo de las casas corredoras se amplía. Además de que tienen la intermediación de la compra de valores, ¿verdad?, por cuenta de terceros, ellos pueden otorgar créditos, y eso es muy importante porque en este tipo de negocio la liquidez financiera es muy importante para la movilidad, que dijimos que era una de las causas más, de las causales más importantes dentro de un mercado de valores, la fluidez con que se mueven los recursos financieros. Entonces las casas corredoras, pues, además pueden otorgar créditos y a su vez recibir créditos, ¿verdad?, y realizar todas aquellas operaciones de suscripción y colocación primaria de valores, ¿verdad? Todo eso ya lo hemos estudiado, lo que es el mercado primario de valores, ¿verdad? También hemos estudiado lo que se refiere al reporto, ¿verdad? Todo eso ya es del conocimiento de ustedes, ya lo hemos estudiado anteriormente. Asimismo, dice el mismo artículo, podrán invertir en acciones de otras sociedades que les presten servicios necesarios o complementarios con la previa autorización de la bolsa a la que pertenezca. Asimismo, podrán invertir en acciones de otras sociedades que les presten servicios necesarios y complementarios. Por supuesto, una casa corredora, pues, tiene que tener sus corredores, ¿verdad?, así se le llama. Estos tienen una administración donde debe de haber una oficina contable, ¿verdad?, una oficina financiera, a lo mejor
una oficina de inventario. La administración se va acrecentando, ¿no? Y esto necesitan de otras empresas que les proporcionen recursos, ¿verdad? Y dice aquí que podrán invertir, ¿verdad? Las casas corredoras, invertir en otras sociedades que les presten servicios necesarios y complementarios. Hasta a veces las empresas estas contratan hasta el servicio de limpieza, ¿verdad? O contratan el servicio de asistencia técnica en sistemas computarizados o en sistemas contables, ¿verdad? Y dice la ley que pueden invertir en esas sociedades. Podrán también comprar y vender por cuenta propia obligaciones negociables, debiendo informar de esta circunstancia a las personas que concurran en la negociación. No podrán comprar ni vender por cuenta propia ni dar en garantía los valores que les hubieran sido confiados para su venta o que les hubieran sido confiados para su venta o que hubieran sido pedidos para su compra, sin haber dado cumplimiento previamente a las órdenes de sus clientes y que hayan obtenido de estos una autorización por escrito. Por supuesto, los emisores pueden colocar en manos de estas casas corredoras los valores para que sean colocados, pero no pueden comprar o vender por cuenta propia. Ya dijimos allá en la parte anterior, dijimos que eran intermediarios por cuenta ajena. Ellos son intermediarios. Entonces no pueden arrogarse el derecho o la facultad de ir a vender algunos valores que les han confiado sin previa autorización, dice, por escrito, de que puedan realizar esa operación. Las operaciones de suscripción y colocación primaria de acciones deberán realizarse por un plazo de 180 días a contar de la fecha del registro de la emisión en la superintendencia. Vencido este plazo, deberán liquidar las acciones adquiridas. En casos excepcionales, cuando las condiciones del mercado lo justifiquen, las bolsas podrán prorrogar por periodos de hasta 180 días el plazo para liquidar las acciones. Muchas veces todas las acciones no se venden en un solo momento, ¿verdad? Se van colocando progresivamente, pero la ley dice, mire, 180 días, ¿verdad? Tiene que liquidar todas las operaciones de colocación que haya hecho. Y además de eso, ¿verdad?, dice la ley, pues, que pueden solicitar un periodo igual para continuar con la colocación de estos valores. Vamos a continuar el día de mañana este tema y vamos a darlo por terminado probablemente esta semana, y vamos a iniciar la próxima semana otros nuevos enfoques relativos siempre a nuestro estudio. Pasen muy buenas noches y que descansen en familia.